Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Pues mi grupo está conformado por Silvia Chacipanta, Anabel Mejía y mi persona, Edwin Velasco. A continuación les hablaremos sobre la inducción de campo magnético en líneas de distribución y transformadores. Como objetivo general, dar a conocer las propiedades del magnetismo, así como la forma en que se generan los campos magnéticos y su relación con los polos a través de la implementación de métodos científicos para identificar su importancia en el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Como objetivos específicos, conocer los efectos del campo magnético sobre las cargas de movimiento, determinar la fórmula de la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente y el momento sobre una espira, calcular el flujo de campo magnético a través de una superficie. Campo magnético. De acuerdo con Raffino, nos dice que se comprende como campo magnético a la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circula a una fuente magnética. Los campos magnéticos son dipolares, poseen polo norte y un polo sur, a los que también se los conoce como polo positivo y polo negativo. Y para su estudio, dichos campos se describen de manera vectorial, lo cual quiere decir que se entienden como un conjunto de fuerzas dotadas de dirección y de magnitud, que pueden representarse a través de vectores en una cuadrícula. Tipos de campos magnéticos. Los campos magnéticos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación de la siguiente manera. Campo magnético proveniente de un imán. Son aquellos que son campos creados naturalmente por un imán o por el metal magnetizado y que son consecuencia del movimiento de los electrones alrededor del núcleo atómico de dicho elemento y además sobre su propio eje, en un giro conocido en la física como spin. Campo magnético proveniente de la corriente. Son aquellos generados por el desplazamiento de las cargas de una corriente eléctrica, como ocurre en los electroimanes, en los que en una carga eléctrica se hace circular por un material metálico, logrando así que se imante de inmediato y genere un campo a su alrededor. Estos campos pueden darse también alrededor de aparatos eléctricos de alto voltaje, como los transformadores. Intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético es una propiedad que hace referencia a dos formas distintas de magnitud de las fuerzas magnéticas que actúan dentro de él y que son excitación magnética o campo H, inducción magnética o campo B, considerada por los científicos como la medición auténtica de la fuerza del campo magnético. Está determinada por la continuidad de flujo magnético por unidad del área que se da en una región determinada del campo. Dirección de un campo magnético. Mientras más cerca se esté de una fuente magnética, más determinará su dirección. La dirección de un campo magnético se describe empleando líneas de fuerza o vectores, que son líneas encargadas de señalar la dirección hacia donde se convergen las fuerzas magnéticas o hacia donde se empuja a una carga que se encuentra sometida al campo magnético. Campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre desvía el impacto de las radiaciones provenientes del Sol. Nuestro planeta posee un campo magnético natural y enorme, que se llama magnetosfera o campo geomagnético. Es consecuencia del constante movimiento de los metales ferromagnéticos que componen como hierro y cobre, mayormente consecuencia a la vez de la rotación terrestre. Inducción del campo magnético. Según el doctor Jiménez, es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generar un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en un conductor. Líneas de distribución. El sistema de distribución puede considerarse que se inicia en una estación eléctrica de potencia como transformadores y líneas de subtransformación, que llegan a subestaciones de distribución con otra transformación a medida de tensión, circuitos primarios, derivaciones, transformadores de distribución y red secundaria que llega a los usuarios. Clasificación funcional de los componentes del sistema de distribución. Transformadores de estación de potencia. Recibe potencia del sistema de transformación, la transforma y la entrega a tensión subtransmisión. Sistema de subtransmisión. Circuitos que salen de la estación principal y alimentan las subestaciones de distribución. Subestación de distribución. Recibe potencia del sistema de distribución, la transforma y la entrega a tensión a los alimentadores primarios.
Alimentadores primarios. Circuitos que salen de la subestación de distribución y alimentan los transformadores de distribución. Transformadores de distribución. Transforman la tensión de utilización. Red secundaria y servicios. Distribuyen la potencia a los consumidores. Transformadores. Tal como Rodríguez nos informa que hace algo más de un siglo que se inventó el transformador. Este dispositivo ha hecho posible la distribución de energía eléctrica a todos los hogares, industrias, etc. Si no fuera por el transformador, tendría que cortarse la distancia que separa a los generadores de electricidad, centrales eléctricas, de los consumidores. Es muy probable que en todos lados donde encontremos energía eléctrica haya previamente un transformador que esté proveyendo la energía con el potencial justo. Para distribución de energía, es mucho más eficaz transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por esto que se utilizan los transformadores, para elevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares tenemos corriente de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar la alta a media y baja tensión, para protección de maquinaria eléctrica. En las industrias los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos controlando los pulsos de energía. Para generar altos voltajes, los transformadores son muy utilizados en los ámbitos ferroviarios para hacer mover las maquinarias que necesitan de alto voltaje para funcionar. Partes de un transformador. El transformador consta de una bobina primaria encargada de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético. El núcleo de transformador, encargado de transformar el flujo magnético en la bobina secundaria. La bobina secundaria, encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida. Métodos para medir campo magnético. Por inducción, Faraday utiliza la tensión debida al cambio de flujo magnético a través de una bobina. Sensor de efecto Hall utiliza diferencia de potencial generada en un conductor con corriente debido a un campo magnético. Resonancia magnética nuclear, RMN. Utiliza la frecuencia de Larmor de la espiral de los protones debida a la acción de un campo magnético. Diferencia cuántica superconductora dispositivo, SQUID. Utiliza el principio de Josephson en superconductores para medir campos magnéticos muy chicos. Inducción Faraday. Fluxómetro o flujómetro. El flujómetro es un instrumento que se basa en la ley de Faraday para medir un campo magnético. Mide la tensión generada en una bobina debido al campo de flujo que contenga la misma. Integra el valor de la tensión en el tiempo conociendo el número de vueltas de la bobina para obtener un valor promedio del campo en esa sección. Sensorage. Si se aplica un campo magnético a un conductor con corriente, este ejerce una fuerza sobre los portadores de carga perpendicular a ambos, lo que genera una diferencia de potencial. La intensidad de dicho potencial es proporcional a la corriente y a la intensidad de campo magnético. BH es igual a I por B sobre A. El sensor H utiliza el principio para conocer la intensidad del campo B midiendo la tensión BH. Resonancia magnética nuclear. Momento magnético debido a la espiral nuclear de la partícula. En presencia de un campo magnético se produce polarización de spin. Una señal radiofrecuencia RF induce una transmisión entre estados de spins Fly. Debido a la relajación de los spines, se produce una señal de RF que se puede medir. La frecuencia de la señal se llama frecuencia de Larmor y es proporcional a la intensidad del campo magnético aplicado. La resonancia magnética nuclear, muestra de protones, núcleo de hidrógeno. Medición de gradientes de campo magnético. Utilización de imanes por resonancia magnética y espectrocopias. Inferencia cuántica superconductora. Dispositivo SKIMP. Corriente entre dos superconductores aislados por efecto túnel de los pares de Cooper. La corriente
es proporcional a la diferencia de fase de las funciones de onda. Por el efecto Josephson, una unión oscilará con una frecuencia proporcional al voltaje a través de la misma. Estereógrafo. Obteniendo de diagrama V versus H, caracterización de las curvas de hiéresis de distintos materiales. Una bobina para generar flujo a través de un circuito magnético acoplado con la muestra. Equipos utilizados. Los equipos de medición de campo magnético consisten en dos pares de sensor o puntas de prueba y la otra parte es del detector, que procederá a la señal de la sonda e induce el valor en RMS, el campo magnético, como indicador analógico o digital. El medidor de campo magnético empleado es el TESS-medio 1394 Electromagnetic Field Tester de la marca TESS Electrical Electronic Co. Características del instrumento. Rango de frecuencia 30 Hz hasta 2000 Hz. Rango de medición campo magnético 0,01 microTes hasta 0,2 milites. Temperatura de operación de 0 grados hasta 50 grados. Presión más menos 3% a 50 Hz o 60 Hz. Posible solución para disminuir el efecto de campo magnético. Disponer de una buena toma de tierra en la vivienda. Utilización de cables blindados o apantallados en tubos de metal derivados a tierra. Lógicamente, los enchufes también deberán disponer de toma de tierra. Desconectar de la corriente eléctrica todo aquello electrodoméstico que no se utilice. Aunque estén apagados, siguen generando contaminación, ya que por los cables continúa circulando corriente. En el mercado pueden encontrarse dispositivos que se instalan en el cuadro eléctrico de la casa y que desconectan la corriente eléctrica de forma automática cuando no se necesita, especialmente recomendado para los tomas de corriente que alimentan los dormitorios. Eliminar la mesita de noche, los despertadores electrónicos conectando a la corriente. Los que funcionan con pila no generan contaminación. Conclusiones. El campo magnético tiene la dirección dada por su línea de fuerza que parten del polo norte del imán y se sumergen en el polo sur. En el interior del imán, las líneas de fuerza se magnetizan paralelas de sur a norte, indicando el campo homogéneo. Los imanes atraen frecuentemente, sobre todo hacia sus dos polos, a las llamadas sustancias ferromagnéticas, débilmente a las paramagnéticas y nada a las diamagnéticas. Las sustancias atraídas se comportan a su vez como imanes mientras están en el campo. Recomendaciones. Se recomienda la realización de investigación sobre la formulación de políticas de protección de la salud y su aplicación en sensores con incertidumbre científica. Se aconsejan nuevas investigaciones sobre la percepción y la comunicación del riesgo, orientados específicamente a los campos electromagnéticos. Se han investigado ampliamente los factores psicológicos y psicológicos que influyen a la percepción del rango en general. Esto ha sido todo sobre la inducción magnética en líneas de distribución y transformadores. Muchas gracias.